¿Usted sabe qué dicen las Sagradas Escrituras sobre los tiempos que estamos viviendo? En CRB Radio presentamos Logos, el final del comienzo, con la pastora Isabel Cornejo, maestra bíblica, quien nos pondrá en contexto sobre lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis para estos tiempos. Y hoy nos corresponde el mensaje a la iglesia de Filadelfia, esa iglesia tan recordada, que tantas veces se ha predicado, que tantas veces se ha puesto como ejemplo. Y si no me equivoco, pastora, ya es la iglesia número 6, ¿verdad? Sí, señor, ya estamos en la número 6. De las 7. Una iglesia que tiene mucho para darnos de ejemplo a seguir. Es bastante extenso el apartado que está para ellos. Pero antes de darle paso, pastora, a la enseñanza que usted nos compartirá hoy, quiero recordarles a nuestros oyentes que toda pregunta que tengan acerca de lo que menciona desde el versículo 7, capítulo 3, estamos en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7 al 13, cualquier pregunta que usted haya tenido al momento de leer, envíenosla desde ya. No espere a que llegue el momento de la sección. Envíenos esa pregunta desde ya a través de un mensaje de texto o de una nota de voz al número 315-625-4430. Pastora, aquí en la iglesia de Filadelfia encontramos que el Señor Jesús se presenta como el santo, como el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. ¿Por qué esta manera de presentarse a la iglesia de Filadelfia? Bueno, una cantidad impresionante de títulos del Señor hacia esta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Recordemos que siempre el Señor se presenta a la iglesia conforme a una revelación muy personal que va a responder a la necesidad y a lo que está experimentando la comunidad de fe en esa ciudad. En el caso de esta ciudad, la ciudad de Filadelfia, esta diríamos que es la más joven de todas las ciudades a las que escribe Juan. De todas las ciudades donde están estas 7 iglesias, esta es la más joven. Fue fundada, de hecho, por allá en el segundo siglo antes de Cristo, por el rey Átalo, segundo rey de Pérgamo. Y lo interesante es que esta ciudad es conocida como la ciudad por ser puerta. De hecho, fue fundada con la misión específica de ser un punto de avanzada de la cultura helénica, al interior de la provincia del Asia. La idea de fundar esta ciudad precisamente es que pudiera ser la puerta al oriente, donde hay un hermoso valle fértil y vitícola, donde ¿cierto? Se produce allí vid, vino, uva, y en esa línea una puerta de difusión del comercio, de la lengua y de la cultura griega a los pueblos bárbaros. Esto es muy importante porque el concepto de la puerta que el Señor ha puesto, que está abierta y que nadie puede cerrar y nadie puede abrir sino solamente Él, sí, tiene precisamente que ver con esto que vamos a considerar. Pero partamos en el orden. Lo primero que el Señor dice es que Él es el Santo. Así es. Aunque en esta ciudad, como en otras, no se obligaba a los cristianos a adorar a los emperadores, sí había una particularidad, y es el hecho de que en esta zona había, diríamos, mucho movimiento telúrico, había muchos temblores y terremotos incluso, que generaron mucho desastre natural, mucho temor en la población. Por lo tanto, fíjese que en el año 17 después de Cristo, Tiberio, uno de los emperadores romanos, reconstruye la ciudad luego de la devastación de un terremoto. Entonces, a partir de ahí se genera, como siempre hay emperadores que están reconstruyendo la ciudad a raíz de lo que estamos mencionando, siempre hay emperadores que le están dando un nuevo nombre a la ciudad. La conocemos como Filadelfia, ¿verdad? Pero definitivamente ese nombre va a ir y fue cambiando durante la historia. En algún momento se llama Neocesaria Flavia en honor a Vespasiano. Lo que básicamente el Señor está planteando es que el único santo, el único que está apartado y relacionado y conectado con el verdadero Dios es el Señor Jesucristo. Lo segundo es que Él se presenta como el verdadero y tiene que ver precisamente con lo que acabábamos de mencionar. El único auténtico y fiel
a las promesas, confiable a las promesas, porque todos estos políticos y emperadores prometían mucha ayuda social en la reconstrucción de la ciudad. Pero en realidad el único que va a ser fiel a las promesas es, por supuesto, que el Señor Jesucristo. Ya luego el Señor se presenta como el que tiene la llave de David. Esto tiene que ver obviamente con algo que aparece en el Antiguo Testamento. Por causa de tiempo no vamos a ahondar en esto, pero básicamente las llaves tienen que ver con la autoridad, sí, ¿cierto?, de puertas que se abren. Hablamos, por ejemplo, allí de la puerta del reino que se abre. Aquí la llave habla de su gobierno sobre los que han de entrar al reino de Dios, que es la verdadera sinagoga. Y como ya hemos hablado entonces, aunque la ciudad es conocida por ser puerta de entrada a la cultura griega, el Señor lo que está planteando allí, cierto, es que en realidad hay una puerta, y esa puerta es su misma persona. Él es la puerta, como ya también, cierto, lo sabemos por la palabra del Señor. Y ya entramos, mire, de una a lo que es la afirmación del conocimiento que el Señor tiene de esta iglesia. Sí. Y sí llama mucho la atención. Por ejemplo, el día de ayer veíamos en el mensaje de la iglesia de Sardis que el Señor de una le decía a esa iglesia: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Empezó con la amonestación rápido sí. El Señor. Como usted dijo, pastora, sí, que se me creó esa frase ayer, dos mordiscos y a la papa, ¿cómo fue que dijo? 2 cucharadas y a la papa. 2 cucharadas y a la papa. Bueno, y entonces aquí empieza el Señor a describir las obras de Filadelfia. Sí, y llama mucho la atención que antes de ver o de describir lo que ellos son en ese presente, el Señor va a señalar lo que ellos serán. Y de hecho la descripción de la iglesia parte con una promesa. Por lo menos hay 6 promesas dirigidas a esta iglesia. La primera es una puerta abierta que el Señor pone delante de ellos. Y es lo que precisamente se lee en ese versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuál es esta puerta abierta? En primer lugar, por supuesto, que es la persona de nuestro Señor, pero desde su persona, ¿qué es lo que el Señor le da a la iglesia de Filadelfia? La oportunidad misionera de extender las buenas nuevas. Esta es una iglesia que se va a caracterizar precisamente por ser muy misionera, muy evangelista, y aunque tiene poca fuerza, aunque es insignificante, aunque es pequeña, aunque no tiene muchos recursos, aunque muchas veces tiene que enfrentar estos, diríamos, embates de la naturaleza, como son estos terremotos, es una iglesia que pese a esto ha guardado la palabra, es decir, la ha vivido, la ha practicado y no ha negado el nombre del Señor. Entonces el Señor lo que le dice a esta iglesia es verdad, la ciudad se conoce como la puerta a la entrada de la cultura griega, pero a ustedes como iglesia yo los voy a hacer la puerta de entrada al reino de Dios. Ustedes tienen el privilegio de compartir las buenas nuevas. Aunque hayan dificultades y adversidades, yo les doy esta promesa. Hay una segunda promesa que el Señor también le entrega a la comunidad y es que pese a que ha vivido cierto hostigamiento de parte de esta sinagoga de los judíos, dice que estos se postrarían delante de ellos. Lo tercero es que el Señor dice que los va a guardar de la hora de la prueba. Esto está en el versículo 10 y creo que es interesante detenernos un poquitico aquí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Es interesante que este versículo aparece antes del que menciona el versículo 11, como dice: he aquí, yo vengo pronto. Sin duda que lo que estaba experimentando esta comunidad, esta ciudad, con lo que acabábamos de mencionar, no solamente la persecución, no solamente la oposición, la acusación, sino que estos problemas de estos terremotos estos desastres que eran muy cotidianos en este lugar en particular, y que para ellos se transformaban estos días. Yo vengo de un país telúrico, sí, y bastante. cuando uno nace en un país donde hay temblores y terremotos cada cierta cantidad de tiempo, se pueden generar dos actitudes opuestas. O uno se acostumbra
Y como ocurre acá en el caso de esta comunidad y de esta ciudad incluso, fíjese que cuando venían estos terremotos, ¿qué hacía la gente? En el caso de ese que mencionábamos del 17 después de Cristo, la gente dejó sus casas por temor al desastre, porque como hubo mucha réplica por varios años, la gente, para no exponerse a morir de esa forma, dejó sus casas, se fue a vivir a los montes, se fue a vivir, diríamos, a la intemperie. Ujú. Entonces llama mucho la atención que el Señor les dice: yo les voy a librar de la hora de la prueba. Ellos vivían con temor permanentemente, pero el Señor les promete que aunque experimenten situaciones difíciles, Él los va a sacar adelante victoriosos. Y ya yendo para terminar a lo que son las promesas directas, en el texto Él dice que los hará columnas del templo de Dios. Esto también es muy interesante porque en el Asia Menor, en ese tiempo, al morir un sacerdote fiel, entendemos de un dios pagano, por supuesto, la costumbre era que se le honraba levantando, erigiendo un nuevo pilar en el templo al dios al cual él servía. La gente entonces de Filadelfia comprende muy bien la imagen. El Claro. Señor les está recompensando por su fidelidad. Pero el tema de la columna es muy importante, por lo que mencionábamos. En esta ciudad había mucho terremoto, había mucha destrucción, no había firmeza, no había estabilidad. Pero Él les promete un lugar seguro y estable en el reino de Dios. Le dice luego, cuarta promesa, segunda en este texto: no saldrán de allí más. Una promesa de seguridad. Porque ellos, como les decía anteriormente, siempre tenían que salir como escapando y a veces no volvían a vivir. Yo recuerdo el terremoto del año 2010 en Chile. La gente se fue a vivir a los cerros por temor precisamente a las réplicas y a que se vinieran las casas abajo. Pero el Señor les dice: nunca más saldrán de allí. Promesa de seguridad. Y por último les habla de una inscripción triple en estas columnas: el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre de Jesucristo mismo. Esto es una promesa de pertenencia y de identidad con Dios y con Cristo. Tremendo, ¿no? Impresionante, pastora. Pues a propósito, usted nos da pie con esta manera de cerrar esta enseñanza para darle paso a una primera pregunta, porque ya nos vamos con el tiempo de nuestros oyentes. Seguramente tendrás muchas preguntas e interrogantes sobre el tema de hoy. Llámanos o envíanos un mensaje. Preguntas y respuestas en Logos, el final del comienzo. Y pastora, justamente tiene que ver con aquello que usted estaba mencionando ya al final de la enseñanza, con esa promesa acerca de la Nueva Jerusalén. Una oyente, Ruth Ordóñez, desde el departamento del Chocó, nos pregunta que si hace referencia a la Jerusalén de esa época o a la futura Jerusalén. Por supuesto que en el contexto hace referencia a la Nueva Jerusalén. Ya para la época en la que Juan escribe, Jerusalén había sido destruida. Por lo tanto, no tiene que ver con ella, sino que con la Jerusalén que se va a establecer luego de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto, muy clara la respuesta. Otra pregunta, pero esa la voy a responder yo, de un oyente que dice: la pastora dijo que venía de una zona muy telúrica. ¿De dónde? Yo le respondo: de Chile, de Santiago, ¿verdad, pastora? Aunque Sí, eso no tiene señor. que ver con Apocalipsis, por eso respondo simplemente así ya. Y volvemos al tema de Apocalipsis, pero para sacar a los oyentes de esa inquietud que usted les sembró. Nos pregunta otro oyente desde Cali, nos escribe Dyer y nos dice: ¿qué significa tener poca fuerza? En el texto, la palabra que se usa para poco habla de algo insignificante, sin valor, algo pequeño. Y fuerza, que es la palabra dunamis, de ahí la que viene dinamita, que es la que se usa en Hechos 1:8, habla de tener poder, tienen poco poder, y el poder puede verse, diríamos, en recursos. Seguramente, por lo que ya conocemos un poco de la ciudad, era una ciudad con no muchos recursos, una iglesia con poco recurso, con pocas competencias de pronto. Recordemos que el hecho de ser acusados y perseguidos
Eso también restaba autoridad y poder a la iglesia. Entonces, es una iglesia que muy seguramente, y también tiene que ver con, si la comparamos con las otras ciudades e iglesias, tiene mucho menos tiempo de ser fundada. La iglesia no se destaca por riqueza como en otras. Habían otras que eran ricas, por ejemplo, que eran pobres espiritualmente, pero la ciudad era muy rica. Esta en realidad es una iglesia que alguien miraría en menos, más pequeña, de menos tiempo, de menos experiencia, de menos recursos, menos capacidades. A eso se refiere. Incluso la palabra poder podría hablar de que en esta iglesia quizá no habían mucho milagro sobrenatural. Hasta en ese aspecto podría ser pobre. Bien, muy claro, pastora. Y vamos con otra pregunta. Recuerde que si usted tiene alguna inquietud, lo ideal es que haya leído el pasaje que vamos a estudiar en el capítulo de hoy, lo hayas leído el día anterior, en este caso ayer, y sus inquietudes nos las envía a través de WhatsApp en el transcurso del programa. Porque si en este momento se pone a leer el capítulo, se nos va a ir el tiempo y no va a alcanzar a hacer sus preguntas, para que lo tenga en cuenta para mañana, por ejemplo. Pero tenemos otra pregunta. Nos la envía Ricardo desde Santa Marta y nos dice en el versículo 10, ¿qué significa palabra de paciencia? Suena un poco extraño, la palabra de paciencia. Sí, puede que a nuestro parecer suene un poco extraño, y que les recomiendo a cada uno de nuestros oyentes siempre ir entonces a otras versiones. Por ejemplo, yo ahora voy a ir a la traducción en lenguaje actual, la TLA, y voy a leer el versículo 10. Todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos. Entonces mire cómo lo coloca allí, ¿no? Todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimiento. Palabra de mi paciencia. La palabra de la paciencia, recordemos que este motivo se menciona al inicio del libro del Apocalipsis, cuando el mismo Juan se coloca, y lo voy a leer, dice allí en el 1:9, perdón. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Esto básicamente tiene que ver con que Dios le entregó al pueblo, a la iglesia, una palabra, y de hecho la iglesia acá en Filadelfia había sido fiel a la palabra, la había predicado, la había proclamado. Y esta palabra muchas veces que demanda paciencia, una constancia indeclinable en medio de la oposición. Qué bueno. Y que genera sufrimiento, por eso lo traduce así la TLA. Muy bien, pastora. Nos queda ese minuto final en donde usted nos ayuda a aplicar la enseñanza de este día. Bueno, para todos nuestros hermanos que quizás se sienten poca cosa, porque esta es una iglesia, si la comparamos con otras, que no tiene tanta experiencia, una iglesia mucho más pequeña en cuanto incluso a la cantidad de miembros, una iglesia insignificante muy seguramente desde la perspectiva humana, desde los valores humanos. ¿Usted qué piensa, mi querido oyente, auditor? Usted que incluso es pastor de una iglesia que se ha quedado sin recursos. El Señor, al igual que la iglesia de Filadelfia, le lanza esta promesa. He puesto delante de ti una puerta abierta. Quizá no tienes los recursos necesarios, quizá no tienes la gente suficiente, pero he abierto una puerta. ¿Y cuál es esa puerta? La puerta y la oportunidad misionera. En un tiempo de cuarentena como este, efectivamente quizá estamos muy limitados, pero nadie nos ha prohibido predicar el Evangelio. Hagámoslo porque Dios nos ha dado esa oportunidad. Perfecto. Muchas gracias, pastora, por compartirnos hoy la enseñanza acerca de la iglesia de Filadelfia. Para mañana entonces nos queda la última iglesia, la Odisea, desde el versículo 14 hasta el versículo 22, ya cerrando el capítulo 3. Muchas gracias, pastora. Bendiciones. Hasta mañana. Bendiciones para todos. ¿Usted sabe qué dicen las Sagradas Escrituras sobre los tiempos que estamos viviendo? Por CRB Radio, Logos, el final del comienzo, con la pastora Isabel Cornejo, maestra bíblica, quien nos pone en contexto sobre lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis para estos tiempos.